Hola a todos, mi nombre es Alejandra Nicolac y soy estudiante de Medicina B del Hospital Naval Dr. Pedro Mayo de la Universidad de Buenos Aires. Y a continuación les quería presentar el caso clínico que trata sobre lo que sería la enfermedad de Parkinson. Para este caso vamos a presentar a nuestro paciente masculino de 72 años con antecedentes de enfermedad de Parkinson que es traído a la guardia por un familiar tras encontrarlo tumbado en el piso por caída de su propia altura con pérdida de conciencia. Cuando los familiares lo ingresan a la guardia, en la anamnesis desconocen saber el tiempo que pasó el paciente tumbado en el piso. También niegan fiebre y alergias. También comentan que el paciente refirió 3 episodios similares en contexto de un cuadro sincopal, siendo su última visita en el Hospital Militar Central con fecha de egreso el 26 de febrero, es decir, el día anterior. Antecedentes del motivo de consulta de este paciente, desde el 26 de diciembre hasta el 15 de enero, cursó internación por progresión de su enfermedad de base, en el cual el paciente también refirió caídas a repetición con traumatismo encefalocraneal de posible causa sincopal. Y su última presencia en la guardia el día 26 de febrero. Los antecedentes personales de este paciente, como principal tenemos el diagnóstico de Parkinson en el año 2018 y no presenta otros antecedentes relevantes. No es diabético, no es hipertenso, no es un paciente dislipémico, simplemente tiene el diagnóstico de Parkinson. Su medicación era levodopa-carbidopa 250 miligramos cada 8 horas y omeprazol 20 miligramos en ayunas. Se le realiza un laboratorio de ingreso en donde encontramos los glóbulos rojos aumentados, levemente aumentados, la hemoglobina y el hematocrito también aumentadas. También vamos a encontrar alteración en lo que es los neutrófilos, las plaquetas van a estar disminuidas, y lo que es el perfil de las transaminasas hepáticas también se encuentran aumentadas, la bilirrubina total y la bilirrubina directa también, el ácido láctico levemente aumentado y por último lo que nos llama mucho la atención es la CPK con un valor realmente alto. A la vez se le realiza un electrocardiograma, el cual indica un ritmo sinusal con eje positivo y la presencia de extrasístoles supraventriculares. También al momento de la guardia se le indica un ecodoppler de vasos de cuello y Holter, en donde por un lado el ecocardiograma Doppler nos refiere una fracción de eyección conservada del 65% y simplemente se observa una dilatación leve de la aurícula izquierda con leve esclerosis valvular de la válvula aorta y una insuficiencia valvular aórtica leve en la cual no se detectan flujos regurgitantes. El ecodoppler de vasos de cuello nos indica que se encuentran placas de densidad en la bifurcación y el bulbo de la coronaria izquierda sin relevancia. Y por último, el Holter también nos indica el ritmo sinusal, que también nos comentaba lo que es el electrocardiograma, con la presencia de las 15 extrasístoles ventriculares de baja intensidad horaria y 8 extrasístoles supraventriculares. La frecuencia cardíaca media de 78 latidos por minuto y ausencia de pausas. A continuación se le realizó una tomografía computada de cerebro, en donde nos va a indicar que, por un lado, vamos a tener que no se visualizan colecciones hemáticas intra ni extraaxiales, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se encuentran levemente dilatados, conservan su forma y su topografía normal, el cuarto ventrículo en la línea media es normal y no se observan alteraciones densitométricas, por lo que se concluye a un discreto ensanchamiento de espacios subaracnoideos corticales de aspecto involutivo.
Al paciente yo lo conozco el viernes 15 de marzo y él ya presentaba a ese día 2 semanas de internación en el piso de clínica médica, por lo cual yo ya lo encuentro de una forma hemodinámicamente estable. Ese mismo día el paciente se encontraba vigil, orientado en 3 esferas, afebril con la frecuencia cardíaca en 78, una saturación de 97, frecuencia respiratoria de 18. A nivel cardíaco, R1 y R2 normofonéticos en 4 focos, con silencios libres, buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, abdomen blando, depresible e indoloro, ruidos hidroaéreos positivos, no edematoso y sensibilidad conservada. Los días siguientes que yo lo encontraba al paciente, siempre presentó una evolución favorable, siempre lúcido, afebril, sin ninguna particularidad. Las primeras conclusiones a las que llegamos luego de los resultados arrojados tanto en el laboratorio como en el Holter, el electrocardiograma, es por un lado por la CPK aumentada, la CPK-MB de 148 y lo que comentaban los familiares del paciente que se encontró tumbado en el suelo sin saber el tiempo preciso, se concluye que puede ser una probable rabdomiólisis por el aumento de los glóbulos rojos, de la hemoglobina y el hematocrito, una poliglobulia, el cual me hubiera gustado saber tal vez los datos de la eritropoyetina o si el paciente durante ese lapso de tiempo tuvo una coinfección con dengue, luego por un deterioro del sensorio de más o menos aproximadamente 12 horas y de relajación de los esfínteres, síndrome confusional hipoactivo. A todo esto se le suma, por un lado, la progresión de la enfermedad de base del paciente. Gracias a la tomografía se puede descartar alguna hemorragia. A nivel infeccioso, en el laboratorio se encuentra un sedimento urinario alterado, pero que no es relevante, ya que el paciente no consulta por signos y síntomas de, por ejemplo, infección urinaria. Y por último, a nivel toxicológico, que esto sí, tal vez lo podemos tener más en cuenta, por lo que es la ingesta de la levodopa, como que tiene como posible efecto adverso la hipotensión ortostática, lo cual va a predisponer a caídas. Para hablar un poco de lo que es la enfermedad de Parkinson, sabemos que es un proceso degenerativo del sistema nervioso central que se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra pars compacta. Se produce una degeneración de estas neuronas, generando así que predomine la vía inhibitoria del movimiento, teniendo de esa manera una lentitud en los movimientos. Vamos a presentar como característica de esta enfermedad la bradicinesia, rigidez, el temblor en reposo y la pérdida del control postural. Y bueno, por último, recordar que el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico clínico con la presencia de los síntomas específicos y también los pacientes pueden presentar algunos otros síntomas inespecíficos como la astenia, la depresión, trastornos del sueño, demencia, deterioros cognitivos, en fin. Lo que hay que tener en cuenta que para el tratamiento de esta enfermedad se utiliza la levodopa, que es el fármaco más efectivo al día de hoy para tratar esta enfermedad, lo cual como mecanismo de acción tenemos que la levodopa es el aminoácido precursor de la dopamina, la cual va a atravesar la barrera hematoencefálica y se va a convertir en dopamina por acción de la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa. Esta conversión, como también puede ocurrir en tejidos periféricos, va a disminuir la eficacia de lo que es la droga. Entonces, siempre la levodopa se va a administrar junto a un inhibidor de la enzima, el aminoácido aromático descarboxilasa, que es la carbidopa o la benseracina.
que estas lo que van a hacer es inhibir la conversión a nivel periférico para, por un lado, disminuir los efectos adversos a nivel periférico y, por otro lado, aumentar la biodisponibilidad de la droga a nivel central. Lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante para este caso del paciente, es que hay un periodo máximo de respuesta de la levodopa que va desde los 2 a 3 años hasta los 5 años como máximo. Luego de los 5 años se va a encontrar que la efectividad de la levodopa va a descender luego de su uso crónico, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, además de otros efectos adversos como el fenómeno wearing off o de fin de dosis, donde se encuentra una recurrencia de síntomas antes de la toma de la siguiente dosis por reducción del periodo de eficacia. Otro efecto adverso, el fenómeno on-off o de fluctuación de la acción motora, donde hay alternancia de actividad motora con congelamiento. También el paciente puede presentar alucinaciones, ansiedad, freezing o mioclonías y, por último, pero no menos importante, la hipotensión ortostática. También para poder diferenciar lo que es la enfermedad de Parkinson con la demencia, recordemos que la demencia es un síndrome de deterioro intelectual, puede ser adquirido o genético, de la función cognitiva producto de una disfunción cerebral. Y hay un tipo particular de demencia, que es la demencia de cuerpos de Lewy, que se caracteriza por la acumulación de proteínas conocidas como cuerpos de Lewy, que esta proteína es la que también se asocia con la enfermedad de Parkinson. Ambas cursan con deterioro cognitivo y van asociados a cuadros de parkinsonismo como la marcha lenta, la bradicinesia, falta de balanceo, pueden presentar algún temblor también y alucinaciones o ansiedad, trastornos en el sueño. Para poder evidenciar eh, los posibles eh, diagnósticos diferenciales con nuestro paciente, realizamos el test del reloj, que es una práctica muy útil en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson, donde se permite identificar a aquellos que puedan llegar a sospecharse de demencia. Con nuestro paciente realizamos lo que es el test de reloj a la orden, es decir, se le indica al paciente que tiene que realizar el reloj, colocar la hora, y esto luego se lo va puntuando. El primer día que lo hicimos, el paciente indica realizar la esfera, pero coloca lo que serían los números de una forma lineal y decreciente. En otra segunda instancia, también realiza la esfera y realiza una segunda esfera del reloj para colocar los números en orden. Y por último, el paciente ya nos realizó con un mes de diferencia aproximadamente un reloj completo. Esto con la tabla que yo coloqué aquí al lado, con los criterios de puntuación, se evalúa por un lado lo que es la esfera del reloj, por otro la presencia de los números y por último la localización de las agujas del reloj. Se va haciendo una puntuación y en este caso con nuestro paciente llegó que no presentaba síntomas de demencia. Por lo tanto, como para ir yendo a nuestra conclusión, llegamos que el paciente a la anamnesis indica no haber realizado seguimiento en neurología ni control de su medicación. Recordemos que nuestro paciente realizó eh, su diagnóstico de Parkinson en el año 2018 y luego nos fue comentando que con lo que fue la pandemia del COVID-19 nunca realizó ninguna consulta con ningún médico ni con neurología. Por lo tanto, ya luego de 5 años se puede llegar a sospechar de lo que es un desajuste de su dosis. Por lo tanto, se le realiza un ajuste de la dosis indicando levodopa benseracide, pero menor dosis, en 125 miligramos,
cada 4 horas, es decir, también se achica lo que es el intervalo interdosis. También se le administra pregabalina, 75 miligramos, alprazolam, 0,5 miligramos día, y el omeprazol que lo mantiene en ayunas. A la vez, se realiza seguimiento con kinesiología para su control motor y también, por supuesto, los consultorios para seguimiento con neurología. Por último, queremos recordar lo que es el parkinsonismo atípico o el parkinsonismo plus, que es un conjunto de enfermedades o condiciones neurológicas asociadas a las presentaciones clínicas que reflejan degeneración de los sistemas neuronales. Comparadas con la enfermedad de Parkinson típica, lo que caracteriza a este tipo de enfermedades es que tienen un peor pronóstico y generalmente presentan una mala respuesta al tratamiento estándar de lo que es la enfermedad de Parkinson. Algunas de las causas pueden ser parálisis supranuclear progresiva, que se manifiesta con problemas de la marcha y del equilibrio, también la degeneración corticobasal, que comienza de forma simétrica siempre luego de los 60 años, con signos como la apraxia, la distonía o las mioclonías, o también el síndrome de la extremidad extraña. Enfermedad por cuerpos de Lewy, como muy bien lo mencionamos antes, es un trastorno neurodegenerativo que provoca el deterioro intelectual y funcional, y estos pacientes suelen presentar demencia temprana, así como también signos y síntomas eh, como la enfermedad de Parkinson. Y por último, la atrofia multisistémica, que es un término mucho más amplio, el cual se incluye al síndrome de Guillain-Barré, que ya casi no se utiliza, y que los síntomas incluyen bradicinesia, falta de equilibrio y una función autonómica anormal. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos estar frente a un síndrome de Parkinson atípico? Por un lado, y principalmente la falta de respuesta al tratamiento clásico del Parkinson, que es la levodopa, así como también un inicio temprano de los efectos adversos de esta, como la alucinación o la psicosis, también pueden aparecer con bajas dosis de levodopa. También aquellos pacientes que tienen un inicio temprano de demencia o de inestabilidad postural. Y por último, tener en cuenta siempre signos oculares como el nistagmo o blefarospasmo. Por último, ¿qué tratamientos podemos administrar a pacientes con parkinsonismo atípico o parkinsonismo plus? Bueno, el día de hoy sabemos que no hay un tratamiento 100% eficaz y curativo, sino que lo que se trata es los síntomas, es un tratamiento sintomático que orienta a mejorar los problemas del paciente, el problemas de la marcha, de la postura, dificultades en el habla o trastornos conductuales. Esto es un trabajo multidisciplinario que va desde médicos, enfermeros, kinesiólogos, neurólogos. Es un trabajo amplio, también conlleva la presencia de lo que es el ámbito social y familiar también para que el paciente pueda terminar y concluir el tratamiento y que se sienta acompañado para, para poder mejorar y ver si hay alguna alteración en lo que son sus signos, sus síntomas, algún efecto adverso. Es muy importante siempre que estos pacientes se encuentren acompañados. Bueno, eso es todo. Acá dejo la bibliografía utilizada. Por un lado, clases de neurología del Hospital de Clínicas de la UBA. También por el lado del libro de farmacología, las bases farmacológicas del Goodman y Shillman. Y por último, el vademecum, que es muy importante para lo que fue los tipos de administración de la levodopa. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil. Y bueno, cualquier cosa, espero sus preguntas. Gracias.